Hay momentos en que el cielo no pasa desapercibido y con la conjunción de Quirón y Marte en Aries vamos a estar en uno de estos momentos. ¿Cómo se va a ver esta energía en lo cotidiano? En algo que quizás nos estamos hasta acostumbrando a percibir, que son enojos que aparecen muy rápido, un estado de irritación que no tiene ninguna causa en particular, la necesidad en general que hay de imponerse a los otros, de atacar sin haber sido atacado, como estar en una actitud defensiva. Y esto en parte vamos a ver que tiene que ver con Quirón, que es el planeta que representa las heridas que parecen no cerrar, y Marte, que se va a unir a este planeta en estos días, es el que trae el impulso, las reacciones, las acciones inmediatas, que muchas veces son las que causan las heridas. Vamos a ver qué pasa cuando estos dos principios se juntan. Y dos momentos, dos caminos que se pueden presentar para nosotros van a ser reaccionar desde la herida o aprender a actuar con conciencia. De esto te vamos a hablar en el video de hoy junto con las energías astrológicas del día de mañana. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, comenzando con el video de hoy, vamos a estar hablando de este aspecto de conjunción, de unión que va a haber entre Quirón y Marte, que ya la estamos teniendo en realidad, esta influencia. Vamos a poner aquí una carta en pantalla, que esta es la carta del momento exacto. Ya tenemos esta conjunción, pero exacto, es decir, cuando estén en el mismo grado, minuto y segundo, va a ser el día 16 de mayo, que coincide justo con el video que hicimos ayer de la lunación. Ese mismo día es la luna nueva, casi en el mismo momento que se da. Es la misma carta. Exactamente, que no es tan común porque son grados, minutos y segundos lo que tiene que estar. Ustedes lo pueden ver aquí al costado, que ven, Marte va a estar en 26, 24, 10. 26 grados, 24 minutos, 10 segundos. Y Quirón también, ¿en qué momento? El 16 de mayo a esta hora. Pero igual, por orbe, ya estamos teniendo esta influencia de Marte conjunción Quirón. Cuando es exacta es más fuerte todavía ese día. Y va a seguir hasta el 21 de mayo, que es cuando Marte ya entra en Tauro, ¿no? Sale de Aries para entrar en Tauro. Pero bueno, esta influencia va a ser importante. Sí, por supuesto, cuando se dan conjunciones con Quirón, también las vamos teniendo en cuenta en la astrología, pero que en particular sea con Marte. Y Marte entrando en Aries, y Marte en Aries, que es el signo regente, y ya de por sí, Quirón en Aries, de esto hicimos un video completo dedicándole a esta influencia de Quirón en Aries, que viene estando hace tiempo ya, pero era importante ver también cómo funcionaba Marte, cómo estudiarlo como regente de Aries, porque marcaba un aprendizaje a hacer, y aquí viene a confirmar parte de esto. Pero primero contarles un poco qué es Quirón en la astrología y cuál es la influencia que recibimos, que no es un planeta, es considerado un cuerpo celeste, se lo llama así porque es relativamente pequeño. O planetoide. Planetoide también. Dicen, ¿no? O hay como una clasificación más desde la astronomía que es Centauro, que es como una mezcla entre planeta y cometa porque no entra en ciertos patrones, ciertos parámetros, de lo que se toma como planeta, tamaño y demás. Pero sí que tiene una órbita, tiene un ciclo y es un principio que siempre se tuvo muy en cuenta. De hecho, hay todo un mito muy importante. Era un personaje muy importante, Quirón, en la mitología griega. Y tomar la mitología como fuente de estudio de la astrología se vuelve bastante importante siguiendo las ideas de Carl Gustav Jung, que nos hablan de los arquetipos, ¿no? Los mismos arquetipos astrológicos, los principios de energía combinándose en el cielo, ya estaban en los relatos mitológicos, que era el modo de enseñar, de explicar la astrología de la antigüedad, ¿no? De las culturas antiguas. Pero no es raro, o sea, en la práctica, en el uso, en el estudio de la astrología, cuando hablamos del Quirón de los mitos, es el mismo Quirón del cielo, con dos lenguajes distintos, ¿no? Tal cual. Que bueno, eso que decías es importante para entender cómo funciona y cómo influye en nosotros a nivel psicológico. Pero si vamos a lo técnico, Quirón, en una carta natal, tarda aproximadamente 50 a 51 años en dar una vuelta completa al Sol. Por su trayectoria, esto puede variar bastante, pero bueno, es importante que en cada signo está
entre 1 año y medio Sí. y 8 años. Esto es algo muy extraño. Claro, es un ciclo irregular, ¿no? Muy Sí, irregular. el giro completo alrededor del Sol es alrededor de los 51 años, que es una edad quironiana. Cuando llegamos a los 51 años tenemos el retorno de Quirón, así que todo lo que representa Quirón se vuelve más claro, más fuerte. Vos recién decías algo importante, ¿no? ¿Cómo nos influencia esto psicológicamente? Acá tenemos como 3 ejes. La mitología, la astrología y nuestra psicología. Sí. ¿No? Podemos ver como 3 modos de hablar de lo mismo. En la vida, Quirón representa entonces los procesos de sufrimiento que generan mucha conciencia, que generan mucho aprendizaje. De hecho, se toma esa edad, por ejemplo, alrededor de los 50, 51 años, son momentos en los que nos tenemos que enfrentar a situaciones relacionadas más con la salud muchas veces, ya sea nuestra, ya sea de algún ser querido cercano. Y eso era como uno de los temas esenciales de Quirón, que era el médico. Quirón siempre se asoció a la medicina, uno de sus conocimientos, era un gran sabio en la tradición griega, ¿no? Y uno de sus conocimientos fundamentales era la medicina. Y ahí, a nivel afectivo, emocional, aparece el enfrentar las situaciones de dolor, de sufrimiento, como son la enfermedad y la muerte, que son partes de la vida, son temas naturales, pero sí es cierto que a partir de los 50, 51 años, una vez que tenemos el retorno de Quirón, eso lo empezamos a tener necesariamente en cuenta, más allá de si nos gusta o no, empieza a estar más presente, ¿no? Ya sea por algo que nos suceda a nosotros, a alguien cercano, o por un proceso natural de lo inconsciente que nos va poniendo más en ese tema, como algo que es necesario que pensemos, que tengamos presente en ese momento de nuestra vida. De ahí que sirve estudiar la posición de Quirón en nuestra carta natal para prepararnos, o si ya nos pasó el ciclo, para entender más cómo funcionó, ¿no? Sí, tal cual. Para los que nacieron en el 75 ahora, van a 75, 76, tienen Quirón en Aries, van a estar en ese proceso. Así es. Y los que tengan al principio de Tauro, este año también van a tener su retorno, porque este año cambia de signo, lo cual es importante, viene muchos años estar en Aries. Pero también, y esto es importante porque vos recién estabas relacionando la mitología, la astrología, diciendo que estaba todo conectado, también sumamos la astronomía a esto, porque antes la astrología y la astronomía eran 2 ciencias que estaban unidas, y cuando vemos a nivel astronómico dónde está situado Quirón, dónde está su órbita, que vos recién estabas explicando que por supuesto la tiene. Bueno, está entre Saturno y Urano. Entonces es considerado, podemos decir, por la influencia astrológica, como el último planeta interior, que son los planetas personales y también incluyendo a Júpiter y a Saturno, que son sociales. Y es el primer planeta exterior, porque empiezan los transpersonales. Después de la órbita de Saturno ya todo cambia. Y justo Quirón está entre el medio de Saturno y Urano. Y por eso muchos astrólogos desde la antigüedad hablan de Quirón como el puente, como un puente, así como funciona entre los planetas interiores y exteriores que los conecta. Lo mismo también en nosotros, puede abrirnos ese entendimiento, energías más complejas de los planetas más lejanos. Ya Urano, Neptuno y Plutón siempre decimos son como palabras mayores, y Quirón sería el maestro, esta guía interior que puede iluminar la oscuridad y llevarnos a eso más profundo. Bueno, y se va a unir con con Marte en Aries. Y ya estamos en el tramo final, como vos decías, de Quirón por este signo. Va a entrar unos meses, va a estar entre junio y septiembre en Tauro y después va a volver a Aries. Pero sí es un buen momento siempre para recordar cómo viene funcionando, que es una influencia relativamente nueva, tenida en cuenta en la astrología, se lo empezó a usar en las últimas décadas más a Quirón, aunque como decíamos ya se conocía en la antigüedad. Y es un buen momento, va a ser esta semana con Marte allí, para rever la herida de Aries, ¿no? O sea, cuáles son los problemas en el mal uso de la energía de este signo, que claramente es la guerra, o sea, lo negativo de Aries es la guerra sin sentido, o sea, el espíritu de lucha mal canalizado, tanto entre las naciones como lo vemos en lo cotidiano entre los individuos. Aries es un signo más de lo individual, de la propia personalidad, ¿no? En el día a día, que es la guerra del todos contra todos. Entonces,
negativamente va a reflotar en estos días, ya como de un modo muy claro, el aspecto negativo de Quirón en Aries, que viene siendo el aumento del individualismo, del egoísmo, la competitividad. Por otro lado, siempre Quirón enseñaba, ¿no? Porque en su mito era no solo el médico, sino era también el educador, era el maestro de los héroes. Eso es muy interesante, que Quirón enseñaba a los héroes griegos, por ejemplo a Aquiles o a Hércules, fue el maestro de ellos, y con qué relacionamos más a los héroes en la tradición, a la energía de Marte, ¿no? Sí. Es como el guerrero, el héroe. Aquiles después va a la guerra de Troya, ¿no? Y había recibido la guía, la orientación de Quirón. Hércules es el que sin querer lo lastima a Quirón con una flecha envenenada y que le causa esta herida que la mantiene siempre porque Quirón es inmortal, pero sufre esta herida. Bueno, por eso en la carta nos muestra siempre Quirón algo que sentimos que, bueno, lo podemos entender, pero como que no cierra del todo, ¿no? Como algo que queda en la memoria para recordar que eso duele, eso lastima. Sí. Y eso es importante también porque cambia en nosotros y se conecta esto con la filosofía, con la psicología, de que el sufrimiento no es algo negativo. Y que nos puede ayudar a aprender, porque también eso es lo que muestra Quirón, que es muy sabio y que también, porque ha sufrido y porque sufre, sabe también cómo ayudar y cómo guiar. Sí, pienso que por eso Quirón empieza a cobrar más importancia en esta época, porque viene a mostrarnos algo no dualista, ¿no? Estamos entrando en una nueva época histórica, la era de Acuario, la nueva era, que implica un cambio en la mentalidad. Estamos inaugurando de cierta forma la era de Acuario con Plutón en Acuario también, porque estamos en los primeros años, todavía no se cumplieron ni 100 años del inicio de la era de Acuario, que fue en 1936. Y Plutón, por ejemplo, también es otro planeta que nos lleva a ver las cosas más allá de la dualidad, más allá de los opuestos irreconciliables. Y en Quirón pasa un poco eso. Bueno, hay dolor, pero hay algo positivo a la vez. Parece raro, parece masoquista pensarlo así, pero no lo es. Suena contradictorio. Suena contradictorio, tal cual. Pero si prestamos atención y vuelvo a este tema, pienso que después de los 50 años nos podemos abrir más a haber sentido esa experiencia, ¿no? Puede ser un poco más teórico al principio, de que los aprendizajes dolorosos de la vida son los que, bueno, más nos enseñan. Es donde realmente más aprendemos. Queda una memoria más grabada de eso. Y si tenemos una idea metafísica de la vida, una creencia metafísica de que esta no es la única vez que andamos por acá, todos esos aprendizajes, aunque quizás no vemos tanto el fruto inmediatamente o en los años siguientes, es una semilla que queda grabada para un futuro, ¿no? Para una próxima vida donde ya no vamos a repetir idénticamente los mismos errores si nos queda grabado, guardado ese aprendizaje, que en parte viene por este arquetipo de Quirón, ¿no? A través del dolor de las heridas. Sí. Esto que estás diciendo creo que es importante entenderlo bien, porque no estamos diciendo de que hay que buscar el sufrimiento. Viene solo, ¿no? No hace falta, no Claro. nos preocupemos por eso. Es inherente a la existencia humana, entonces decimos, bueno, parte de la naturaleza. Si todos vamos a sufrir, depende de cada uno cómo pueda recibirlo, entenderlo, transformarlo también. Sí. Bueno, y ahora con Quirón en Aries es como un momento para ver un modo de sufrimiento, ¿no? Esto, cosas, actitudes o formas de encarar la vida negativas que nos generan dolor y sufrimiento al modo Aries. Por ejemplo, en Aries es la herida del enojo. ¿Qué es este estado? Fíjense, si en los últimos años, ya Quirón hace unos cuantos años que está por acá en este signo, si en los últimos años no creen ustedes que ha aumentado de algún modo como un estado generalizado de más fastidio en lo cotidiano, por todo, en las mínimas interacciones entre las personas, un estado de irritabilidad sin causa, quizás. Sí, en uno mismo, Eso. en la interacción en la calle, manejando. No decimos que antes no existía esto, obvio que sí, pero de que fue en aumento y que se puede notar en el ambiente, en el clima colectivo que hay, y por otro lado también en lo mundial, porque siempre hubo guerras, pero en los últimos años vemos que hay cada vez va más en aumento esto. Sí, que son más drásticas, más críticas, ¿no? Pero más criminales. en lo personal sí podemos
trabajar en, primero registrar, darnos cuenta, a ver si no estamos de ese modo, ¿no? Quizás ya solo con despertarme a la mañana ya estoy irritable y todavía no pasó nada del día, ¿no? Traigo ese estado de lo inconsciente, que lo inconsciente funciona, se mueve de acuerdo a los ritmos astrológicos. Si soy muy inconsciente, no tengo ninguna práctica psicológica hecha de cómo trabajar, por ejemplo, con la emoción negativa de la ira, del enojo, que es la típica emoción negativa de Aries, voy a estar más mecánicamente en ese estado, voy a estar como adentro de eso, sumergida en eso, sin darme cuenta. Por otro lado, ahora entró Neptuno en Aries, que va a ir haciendo otro cambio, vamos a ir viendo poco a poco cómo este estado colectivo necesariamente va a ir cambiando y positivamente, si vamos hacia lo superior de Neptuno en Aries, nos va a ayudar a purificar la emoción negativa del odio, con una preparación primera de Saturno, ¿no? Que también está generando cierto orden en la energía de Aries, pero bueno, de eso ya hemos hablado y vamos a seguir hablando. Sí. Por otro lado, Quirón en Aries, y ahora con Marte se va a reforzar esta energía, nos da una fuerza desconocida para reponernos y enfrentar las dificultades, ¿no? Seguir adelante a pesar de las heridas, a pesar del dolor y el sufrimiento, y que ese seguir adelante no significa ganarme más enemigos o ir en contra de los otros, ¿no? O la respuesta. Eso. Porque el odio genera más odio. Sí. Entonces, sí, no está diciendo eso de vengarse, esta idea, sino de un cambio que tiene que hacer uno en ver que eso que sucedió externamente o que lo manifestó otra persona también está en uno mismo y volver a una parte más humana también, que bueno, hemos perdido como humanidad. O sea, si las noticias que vemos todos los días reflejan eso y eso también empieza por casa, por cada uno, un cambio que puede ir haciendo. Que todos que estabas diciendo, bueno, es importante, mucha energía de Aries que está viendo, o sea, todo esto aumenta más. Pero bueno, están estas dos energías fusionadas, combinadas, que van a seguir estos días como para estar atentos y también para aprovecharlas, por esto positivo que vos decías. Como parte del proceso, siempre cuando un planeta va a salir de un signo, podemos tratar de hacer una recapitulación de cómo venimos funcionando con esa energía. Y primero sale Marte, y ingresa en Tauro. Y esto también es otro punto importante. Le vamos a dedicar un video a Marte en Tauro, pero Tauro viene a concretizar lo de Aries. Sí. Y si lo que se grabó con Aries, o mismo anterior, justo antes de entrar de esta conjunción con Quirón, grabamos más violencia, más agresividad, después en Tauro, y no se va a concretar algo mejor. Entonces depende mucho cómo inició el proceso de cada uno y que podemos corregirlo, podemos cambiar las cosas. No hay que tomar tampoco esta influencia como negativa. Estamos viendo lo que hay que trabajar y también que puede ser muy positiva. La energía en sí no es buena ni mala. No. Depende después para qué se la use, ¿no? Incluso si hablamos de energía atómica, nuclear, hoy siempre queda asociada, porque se la usó mal, entonces queda asociada a algo destructivo, negativo, pero podría tener otro uso. Lo mismo pasa con la energía astrológica. Entonces acá vamos a tener durante estos días, hasta el 21 de mayo, estos dos principios que pueden ser como un poco opuestos en algo, ¿no? Y que acá se viene a complementar porque decíamos, Aries como guerrero es el que hiere, naturalmente, en la guerra, en el combate, o mismo nosotros en el combate por la vida usamos nuestro cuerpo, usamos nuestra energía física, lo gastamos, nos lastimamos, ¿no? O sea, Marte tiene que ver con todo eso. Y Quirón es el sanador, porque era el médico, era el que daba la sanación, pero que él tenía su herida, así que sabe bien de lo que hace Marte, ¿no? Conoce y, como decíamos, adquiere una sabiduría nacida del sufrimiento que le daba mucha compasión para buscar sanar a los demás, ¿no? Por eso era también el maestro. Si estuviese en nuestra psicología, ¿no? En nuestro día a día, cuando está Marte, sin integrar lo que Quirón puede enseñar, es acción sin pensar en las consecuencias, ¿no? Lo que hago no importa, hago lo inmediato, es muy de la muy impulsivo, muy de la respuesta. Reactivo. Eso, acción, reacción. Eso es Marte, ¿no? No hay tiempo. Que en una parte está bien, o sea. Y hay momentos donde sí tenemos que actuar así, en una urgencia, por ejemplo. Eso. Cuando estoy por cruzar la calle
y estoy cruzando mal o viene mal un auto, y ahí tenemos que funcionar con Marte. Claro. No ponernos a evaluar con Mercurio, me conviene, no me conviene, me muevo, no me muevo. O sea, hay una parte cuando tenemos que tener energía también para hacer algo, o hacer ejercicio, Sí. o nos falta vitalidad, bueno, necesitamos de Marte. El problema es que muchas veces perdemos energía de Marte por utilizarla incorrectamente. En esto que me enojo, agresividad, y después me falta energía física. Bueno, eso es porque no estamos funcionando bien con Marte. Y es importante también. Esto que vos decías, bueno, Quirón le trae sabiduría. Sí, y Marte le da algo a Quirón también, por eso no es que Marte es malo, No. porque si solamente, por ejemplo, a veces se ve eso en cartas, ¿no? Donde un planeta está más realzado, más destacado, entonces ocupa más espacio del comportamiento, de la psicología de la persona. Por ejemplo, alguien que tiene muy fuerte Quirón, pero sin Marte, supongamos, sin un Marte fuerte, sí puede tener esa conciencia de la herida, del sufrimiento, pero le puede faltar el valor para actuar en consecuencia de ese aprendizaje. Y ahí es donde Quirón puede funcionar negativo, y el aspecto negativo de Quirón es muchas veces la victimización. Me centro en la herida, que eso empezó a estar muy presente en el último tiempo, ¿no? Todos buscando nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras heridas, que no se preocupen, todos las vamos a tener, no es que es excepcional, como vos decías, es natural, es parte de la vida. Es Quirón, está ahí, es parte de la configuración de cómo funciona la vida en este sistema solar, ¿no? Y en esta Tierra. Entonces, siempre vamos a encontrar algún daño que hemos recibido. También vamos a encontrar algún daño que hemos hecho, pero ese no nos gusta tanto buscarlo, sería interesante como para compensar un poco. Pero acá Marte entonces también puede dar como esa fuerza, ese valor, donde a pesar de que reconozco mi propia vulnerabilidad, puedo luchar de un modo más auténtico. Y ahí no va a ser esta lucha agresiva, en contra de los demás, viendo a los otros como enemigos únicamente, sino que es una acción valiente y más inteligente, ¿no? Antes cuando hablaba se me venía a la mente enseñanzas del Maestro Jesús, cuando habló de poner la otra mejilla o de no resistir al mal, que si se toma literal parece algo muy tonto. Sí, les recomendamos que hicimos un video de esto, porque esto que vos decís, si se toma literal, no se puede entender. Y es un tema muy bueno para tenerlo presente con estas energías. Sí, exactamente. Bueno, esto que estabas diciendo entonces creo que aclara bastante cómo tenemos que funcionar ahora con esta unión, con esta acción más valiente, teniendo en cuenta la herida, teniendo en cuenta también cómo podemos ayudar a no expresar más nosotros el lado negativo de Marte. También ayudamos a que el otro esté mejor, ¿no? Y es algo fundamental en los tiempos actuales, también en lo que estamos viviendo, semana a semana, mes a mes, a nivel colectivo y personal, esta energía. Bueno, podemos ir a una pausa donde les vamos a contar más sobre el próximo curso que vamos a estar haciendo. Y si bien esta energía de Quirón y Marte ya está activa y es actual, también les vamos a traer en la segunda parte del video cuáles son las energías para el día de mañana, además de Marte y Quirón, porque hay otros aspectos importantes. Y recuerden que esta carta que mostramos de Quirón-Marte, de la conjunción exacta, que dijimos que es muy importante, y se dé con la lunación, claro, que hablamos mucho en la lunación también de temas mundiales. Bueno, esto es algo que se suma y que confirma parte del conflicto que hay a nivel mundial. Las lunaciones marcan mucho la relación pueblo-gobernante. Sí, o sea, va a quedar grabada la energía de Quirón-Marte para el ciclo lunar que empieza el 16 de mayo, que dura un mes hasta la siguiente luna nueva, que ya va a ser en Tauro, en Géminis, perdón. Así que también carga aún más esta energía, ¿no? Hace que sea más fuerte. Sí, le da más importancia. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Les contamos de nuestro próximo curso de astrología. Los que quieran empezar a estudiar con nosotros y con su carta natal, acá les contamos más y ya volvemos. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos.
Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años donde, además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Bien, estamos de regreso y como dijimos vamos a ver las energías del día de mañana 8 de mayo, viernes 8 de mayo, donde tenemos que la luna el día anterior, al final del día ya estaba por ingresar en Acuario, ahora ya la vemos definitivamente en Acuario. La luna todos los días va cambiando en su movimiento, va formando distintos aspectos. Acuario es un signo de aire, un signo donde la luna va a buscar libertad en su expresión emocional, reaccionar de una forma que puede ser altruista, pero también algo individualista en su acción. Podemos tener también más la necesidad de sociabilizar, de compartir con amigos, compartir con otros. Como que necesita interacción social esta luna para sentirse bien, entonces es algo que se puede ver a nivel del estado anímico del día. Pero no está sola la luna cuando ingresa en Acuario, va a estar toda la primera mitad del día en conjunción con Plutón, lo cual cambia bastante cómo va a funcionar. Plutón, como dijimos, es un planeta transpersonal, un planeta mayor, que tiene una gran potencia, una gran intensidad, que en este caso la luna la activa aún más, dando un estado anímico del día que sí puede ser un poco impulsivo. Si funcionamos con el lado más de Plutón, aparece esto de querer dominar, querer controlar al otro, o circunstancias un poco más complejas que se nos aparecen. Tensiones a nivel público, porque la luna tiene que ver con el público, así que también puede haber enfrentamientos. Y además Acuario, como signo fijo, va hacia adelante con todo eso, con mantenerse en sus ideas, sus puntos de vista, entonces puede ser un poco más tenso. Un ánimo más extremista, ¿no? Sí. Así que las primeras horas, casi todo el día, porque por el orbe ocupa bastante, va a estar la luna con Plutón, así que cuidarse de actitudes muy drásticas, ¿no? Como en cosas muy determinantes a nivel reactivo, porque la luna son las reacciones que vamos teniendo día a día. Así es. Pero además en simultáneo se da con otros aspectos. Uno es una armonía con Neptuno y después la armonía con Saturno, que sí podría llevarnos un poco más a la introspección, esto de estos planetas de la ayuda. O sea, ¿por dónde viene la ayuda? Si nos quedamos con Plutón es esta parte más compulsiva que estábamos explicando, pero si vamos a una armonía que hay, aunque sea más complicado, ir más a estar tranquilos, buscar reflexionar más al lado tal vez poner la energía en algo artístico, aumenta mucho igual la energía de lo inconsciente. Entonces es fuerte, pero si funcionamos un poco más con la energía de Saturno, más controlados, más reservados, ahí nos puede ayudar a estar más en calma y que haya un poco más de equilibrio, porque también hay energía de tierra, está el Sol, Mercurio en Tauro, que también trae un poco de esta necesidad de estabilidad. No de tanta impulsividad, y ya el día siguiente vamos a tener el cuarto menguante. Sí,
Así que eso, para energías del sábado vamos a estar hablando del cuarto menguante de la luna, que es una fase importante dentro de las lunaciones. Y ya empieza la preparación para la luna nueva, así que es como una etapa de cierre, favorece más la introspección, ¿no? Pero ya vamos a hablar más de eso el día de mañana. Nos despedimos hoy entonces, les dejamos también la invitación los que quieran tener un estudio personalizado de su carta natal o astral. Estamos haciendo el estudio de carta evolutiva también, ahora al final les vamos a contar más. Y también la revolución solar para los que estén cerca de su cumpleaños o los que quieran hacer una revisión también de su momento actual. A veces quizás no estamos tan cerca del cumpleaños todavía, pero queremos ver cómo orientarnos, qué nos conviene hacer en un momento, tenemos alguna decisión importante que tomar. También hacemos consultas de tránsitos astrológicos, ¿no? Sobre todo para los que estén a 6 meses de su cumpleaños, que quizás justo es una revolución solar u otra. Se pueden ver también los tránsitos astrológicos que nos ayudan mucho a ubicarnos en el momento actual en el que estamos. Bueno, todo esto nos pueden escribir al teléfono de pantalla y nos consultan y los orientamos en qué tipo de estudio es más conveniente hacer. Así es. Bueno, no se olviden de darle like al video, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y también, por supuesto, dejarnos su comentario contándonos cómo reciben esta influencia de Quirón y Marte en su carta natal. Recuerden que es importante, sobre todo, fijarse si tienen planetas en los últimos grados de Aries, porque Quirón y Marte van a estar movilizándolos aún más. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Les vamos a dejar la invitación al curso de Tarot también para que conozcan más acerca de esta otra herramienta con la que trabajamos en nuestra escuela. Muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Chau. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el Tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior. Un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chau. Te invitamos a que te puedas hacer tu carta natal evolutiva. ¿Qué es la carta natal o astral evolutiva? La astrología es un conocimiento. Es una ciencia que algunos toman como una mera mancia, pero es mucho más, que provee importantísimas herramientas para el conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Vamos a ver que un estudio de la carta natal evolutiva te puede proveer de una salida para que puedas realizar tu verdadero destino, el destino de tu esencia, una salida de la confusión, del sufrimiento, del dolor y muchas veces simplemente del no saber cómo continuar con nuestro desarrollo y nuestra evolución, tanto interior como exterior. Vamos a ver los puntos que te puede ayudar a hacerte una carta natal o astral evolutiva. En este estudio astrológico especial conocerás cuáles son los patrones kármicos de tu destino, cuáles son las áreas de ti que desde lo inconsciente
preconfiguran la conciencia del ego de esta vida. Verás también qué pautas y tendencias te ayudarán a liberarte de lazos que impiden el florecimiento total de tu verdadera naturaleza. Te mostraremos cuáles son las experiencias que serán las más fructíferas para ti, para liberarte de las cadenas del pasado y tener un futuro que no genere nuevas pautas de encadenamiento. Verás con esta carta dos caminos que puedes tomar. Uno de evolución y de crecimiento, interior y exterior, y otro de peligros que pueden hundirte en más sufrimiento y dolor. Y también te indicaremos cómo podrás fortalecer tu ser interior para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que están en el mapa de tu destino. Te invitamos a conocer más sobre este estudio especial astrológico, tu carta natal evolutiva, que realizamos a través de una videoconferencia y además incluye un material escrito. Aquí abajo en la descripción encuentras el contacto para solicitar más información. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.